que no tienen razonamiento, porque yo no le voy a alabar. Porque usted no le va a alabar. Entonces diga conmigo, todo lo que respire, alabe al Señor. O alabe a Jehová. Pastor Hugo, ¿por qué usa lentes? Dirán algunos jóvenes, ¿verdad? Espérese que llegue a la edad de nosotros y siga viendo Facebook y siga viendo el celular de cerquita, ¿sí ve? Después va a decir, ay, pues, de acuerdo cuando dijo que por qué usábamos lentes. Normal. Hace poco le decía yo a alguien, ¿va? Porque siempre, nunca falta alguien que se avergüence de los años que Dios le ha dado. Y le decía yo, así como aceptamos la niñez, la adolescencia y la juventud, también tenemos que aceptar la vejez cuando ya no llega. Aunque algunos no aparentamos los años que tenemos, pero no se avergüence, hombre, ni aparente ser lo que no es. Sea lo que es usted. Como mujer, ámese como mujer. Y como hombre, ámese como hombre. No tiene nada malo que usted tome sus vitaminas, que usted coma bien, que duerma bien, que viva bien. Anoche dijimos que la vida solo es vida, nada más. Si usted no la vive como Dios manda, nadie la va a vivir por usted. Usted tiene que vivir su propia vida. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Yo voy a ir paso a paso. Quiero que usted y yo conozcamos la historia. Jesús había hecho milagros, señales y prodigios. Había sanado enfermos, había alimentado las multitudes. Jesús estaba ocupado trabajando para Dios. Pero ahora, después de la alimentación de los 5,000, Jesús les dice a los discípulos, pregunto, ¿cuántos son discípulos del Señor? No se apresure a decir amén, porque no lo es. Es que si usted fuera moldeado como Jesús moldeó a los discípulos, eso sí suena amén. Pero ellos pasaron, ¿cuántos conocen la trituradora? Los discípulos pasaron por la trituradora de Jesús. Y aquel que no era apto para que fuera su discípulo, Jesús lo corregía, le enseñaba, lo formaba. Usted con un dolor de muelas que tiene dice, ay, estoy padeciendo por la causa de Cristo. Mentira. Aleluya. Los discípulos eran obedientes, aprendieron a ser obedientes a Jesús. Si no hubieran sido obedientes, no hubieran hecho lo que hicieron. Jesús les decía, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, vengan para acá. Ellos lo hacían. Quédense aquí orando, lo hacían. Hagan esto, lo hacían sin discusión. Ahora Jesús te dice a ti que hagas algo y está primero, ¿tengo dinero? No tengo dinero, mis hijos no me dejan, mi mujer no me deja, mi marido no me deja. ¿Qué voy a hacer, pastor? Tengo que obedecer primero a mi marido o a mi mujer, porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Verso 23 dice, despedida la multitud, ¿cuántos? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba solo, ahí solo.
Después de que Jesús hizo tantos milagros, sanó a los enfermos y alimentó a las multitudes, él se iba aparte a orar. Eso era lo que a él le daba fortaleza para hacer tantos milagros. Para hacer lo que él era porque mantenía una relación con Dios. Ahora, pregunto, ¿Jesús necesitaba orar? Si Jesús oraba, ¿quién es usted para no orar? Por eso es que hay muchos creyentes que viven en la carne todo el tiempo. Y hace lo que la carne le dice, porque no oran, no han orado. Entonces Jesús se fue solito a orar y dice la Biblia, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, ¿cuántas vigilias? 4, diga conmigo 4. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el agua. Pregunto, ¿cuántas vigilias? 4. ¿Qué hora sería la cuarta vigilia? La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde, termina a las 9 de la noche. La otra vigilia empieza a las 9 y termina a las 12. La otra vigilia empieza a las 12 y termina a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia empieza a las 3 y termina a las 6 de la mañana. Entonces vamos a suponer que eran las 5 de la mañana. A esa hora andaban los discípulos en medio del mar. Y el mar estaba bravo. La barca estaba siendo azotada por los vientos. Había soledad. Había oscuridad total en medio del mar. Y los vientos eran contrarios, azotaban a la barca. Y los discípulos tenían miedo. Es normal. ¿Cuánto alaban al Señor? Los discípulos tenían miedo. Pero, dice la palabra, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces, ¿de qué? De miedo. Cualquiera cuando está en una situación así puede tener miedo. ¿Miedo a qué? A la muerte. Pero enseguida Jesús, estoy en el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A mí me gusta la gente atrevida. ¿Cuánto alaban al Señor? A mí me gusta la gente atrevida y a Jesús también. Todo lo que hemos logrado no es porque seamos millonarios, no es porque tengamos millones en el banco. Dije al principio que nuestra dependencia siempre ha sido Dios, y todos los de la aldea de la carretera son testigos cuánto hemos trabajado. Y no es porque tengamos millones, es porque la fe es la que mueve las montañas. Por fe yo sé que está hecho todo este equipo, y cada uno de los obreros que están trabajando en el equipo tienen fe.
Porque Dios no les va a quedar mal. Él está ahí, mire, así de tomado de la mano de Jesús. Señor, en tu nombre yo voy a ir a cantar. En tu nombre yo voy a ir a predicar. En tu nombre yo voy a ir. Voy a ir, voy a ir. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. Tras el llamado que Dios te hace, hay una responsabilidad de parte tuya. Por eso dice la palabra que en aquel día el Señor te va a pedir cuentas. Mateo 25, que el Señor te va a pedir cuentas de lo que hiciste con el talento que Él te dio. Si no hiciste nada, vas a recibir una recompensa ¿de qué? De nada. Por eso es que mire, cuando yo entré al Evangelio, nunca se me olvida, hace 27 años voy a cumplir ahorita en octubre, 16 de octubre de 1998, yo le entregué mi vida a Jesús. Y desde que llegué a la Asamblea de Dios, desde que llegué a la iglesia, lo primero que le dije a mi pastor, Brígido García, fue: pastor, ¿dónde están los tratados de la iglesia? Y el pastor me dijo: allá están, me dijo, había un rinconcito donde ponía una bolsa y ahí estaba el montón de tratados. Habían como unos 200 tratados. Yo le dije: ¿me los puedo llevar todos? Le dije yo, porque hoy los voy a repartir, le dije. Ay, lléveselos, me dijo. Porque la gente, para repartir tratados y para testificar de Cristo, tienen pena, tienen vergüenza. Pero cuando anduvieron de borrachos y drogadictos en la calle, no tenían vergüenza de los raspones que les dio el diablo. Y cuando venimos al Evangelio, decimos: aleluya, gloria a Dios, alabo al Señor, solamente en la iglesia. Pero cuando estás allá afuera, en la calle, si te preguntan un versículo bíblico de memoria, no lo sabes. ¡Aleluya! ¿De quién es la culpa entonces? ¿Ah? Entonces yo fui metido, me llevé los tratados y me fui a la capital, allá a la Bolívar, y me fui a una librería y compré un montón de tratados. Compré una Biblia Reina Valera, compré un radio, nunca se me olvida, un radito, para andar oyendo la palabra del Señor. La Biblia me la comía yo todos los días. Allá en los rincones yo me llevaba mi Biblia para allá a un terreno que teníamos nosotros, y en los zanjones ahí me ponía a leer la Biblia, a estudiar y a orar al Señor. Porque desde el principio yo entendí el llamado que tenía en Dios. Que no había sido llamado para nada malo, había sido llamado para algo bueno. Y lo digo con franqueza, pero aunque muchos me dieron la espalda, sigo de pie. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Usted sabe que el árbol entre más viejo, más fuerte se hace? Es que mire, si el diablo no lo apalea a usted no va a tener nada que decir. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, o extiende tu mano. Y Jesús salió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo me hubiera quedado en mi pasado, en mi fracaso, en lo que yo era, usted sabe cómo yo he ido aprendiendo un poquito cada música, porque lo de la iglesia siempre, los músicos son los que no duran. Piensan que
llegan a la iglesia a alabar a Dios, pero debo recibir recompensa. Entonces, como llegó, también se va. Entonces dije yo, no, yo voy a aprender la batería, voy a aprender eso, voy a aprender aquello, voy a aprender aquello. Y aprendimos, y un poquito, ahí vamos, poquito a poco. ¿Pero por qué? Porque aprendí. En el camino el Señor le va enseñando a uno. Ahora, Pedro se atrevió a caminar en el agua. ¿Y caminó, sí o no? ¿Caminó? ¿Cuántos pasos pegó? No se sabe, pero caminó sobre las aguas. Si tú no te atreves a caminar en lo sobrenatural de Dios, nunca vas a ver los milagros de Dios. Te dije que había venido a recibir. Y lo que tienes que eliminar es lo que tienes aquí. La dureza de corazón, el miedo de qué dirá la gente. A mí qué me importa lo que diga la gente, qué me importa lo que diga el diablo y sus demonios. A mí lo que me importa es lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que va a decir cuando Él me llame a su presencia? Eso me importa, eso me interesa. De ahí la gente siempre te va a comer vivo, hombre. Porque hiciste o porque no hiciste, porque tienes o porque no tienes, siempre te va a comer vivo la gente.